La Biblia es el objeto más analizado de la historia, pero su origen es un rompecabezas de milenios que la mayoría de las personas simplifica demasiado. No es un libro que apareció por arte de magia. Es una biblioteca de supervivencia que fue compilada bajo el fuego de imperios que intentaron borrarla. Para entender su formación, debemos abandonar la idea de una autoría única y entrar en el mundo de los escribas, los mártires y los traductores. Mucha gente cree que la Biblia fue dictada de una sola vez, pero en realidad fue escrita por más de 40 autores distintos, desde reyes y profetas hasta pescadores y recaudadores de impuestos. Estos hombres vivieron en épocas radicalmente diferentes, bajo sistemas políticos opuestos y hablando idiomas que hoy están muertos. ¿Cómo es posible que sus escritos mantengan una coherencia que ha fascinado a la humanidad por siglos? El proceso de formación, conocido como canonización, no fue un camino de rosas. Hubo libros que fueron aceptados por unas iglesias y rechazados por otras. Hubo hogueras donde se quemaron manuscritos, considerados heréticos, y hubo debates intelectuales que duraron siglos. No fue una decisión tomada en una tarde por un grupo de hombres poderosos, sino un proceso de selección natural teológica. En este video vamos a desmenuzar cada etapa. Vamos a viajar a las arenas de Qumrán, a los palacios de Alejandría, a las catacumbas de Roma y a las imprentas de la Alemania del siglo XV. Vamos a separar los mitos de las redes sociales de la realidad histórica documentada para entender qué libros entraron, cuáles se quedaron fuera y por qué. Si alguna vez has tenido dudas sobre la fiabilidad de este texto o si simplemente te apasiona la historia antigua, este documental es para ti. Prepárate para descubrir lo que realmente pasó detrás de las cámaras de la historia sagrada. Capítulo 1. El génesis de los textos, el Antiguo Testamento. El origen del Antiguo Testamento está envuelto en el polvo del desierto y la tradición oral. Durante siglos, las historias de los patriarcas, la creación y el éxodo, no se escribieron en papel, sino que se grabaron en la memoria colectiva del pueblo de Israel. Los cantares y leyes se transmitían de generación en generación con una precisión asombrosa, pero la necesidad de un texto físico surgió de una tragedia nacional. El exilio en Babilonia en el 586 a.C. Cuando el templo de Salomón fue reducido a cenizas y las élites judías fueron deportadas a Mesopotamia, el pueblo enfrentó una crisis de identidad sin precedentes. Lejos de su tierra y rodeados de dioses extraños, los escribas y sacerdotes comprendieron que su fe solo sobreviviría si se convertía en un templo de palabras. Fue en este contexto de dolor y resistencia donde se comenzaron a compilar y editar sistemáticamente los rollos que hoy forman la Torá y los profetas. Sin embargo, la formación de lo que los judíos llaman el Tanaj no fue inmediata. Existían múltiples versiones de los mismos relatos circulando en diferentes comunidades. Los escribas no solo copiaban, en ocasiones fusionaban tradiciones, como las tradiciones eloístas y yavistas, para crear un relato unificado que pudiera sostener a una nación dispersa. Este proceso de redacción es lo que los estudiosos modernos analizan para entender la riqueza literaria del texto. Un punto crítico ocurrió tras el regreso del exilio, bajo el liderazgo de figuras como Esdras. Se dice que Esdras trajo la ley de Moisés de vuelta a Jerusalén y la leyó públicamente, marcando un hito en la autoridad del texto escrito. A pesar de esto, el canon hebreo siguió siendo fluido durante siglos. No había un libro con lomo, sino una serie de rollos independientes que las comunidades consideraban sagrados en diferentes niveles de autoridad. Finalmente, la arqueología moderna nos ha dado la prueba definitiva de este proceso: los rollos del Mar Muerto. Encontrados en 1947, estos manuscritos demuestran que, aunque había pequeñas variantes textuales, la esencia de los libros bíblicos se había mantenido intacta por milenios. Los esenios de Qumrán guardaban copias de casi todos los libros del Antiguo Testamento, confirmando que para el siglo I a.C., la estructura de la Biblia hebrea ya estaba casi consolidada, aunque todavía faltaban decisiones clave por tomar. Capítulo 2. La Septuaginta y el conflicto del idioma.
El siguiente gran salto en la historia ocurre con la llegada de Alejandro Magno y el helenismo. El griego se convirtió en la lengua franca del mundo antiguo, y los judíos que vivían en la gran metrópolis de Alejandría empezaron a perder su lengua materna. Esto generó una necesidad pastoral urgente. Si los judíos no podían leer las escrituras en hebreo, necesitaban una traducción al griego que fuera tan autoritativa como el original. Así nació la Septuaginta, 72. Según la carta de Aristeas, 72 sabios judíos fueron enviados a Alejandría y, trabajando de forma independiente, produjeron traducciones idénticas. Más allá del mito, la realidad es que la Septuaginta fue la primera gran traducción de la historia. Pero hubo un problema. Los traductores en Egipto incluyeron libros y adiciones que no estaban en los cánones estrictos de las sinagogas de Judea. Estos libros adicionales, como Judith, Tobías, 1 y 2 Macabeos y Sabiduría, fueron aceptados con entusiasmo por la diáspora judía y más tarde por los primeros cristianos. Debido a que el griego era el idioma en el que se predicaba el Evangelio, la Septuaginta se convirtió en la Biblia de la iglesia primitiva. Cuando los autores del Nuevo Testamento citan el Antiguo, el 90% de las veces están citando la versión griega, no la hebrea. Esta divergencia creó una tensión que estallaría siglos después. Los judíos de Palestina, tras la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, buscaron cerrar su canon para diferenciarse de la creciente secta cristiana. Decidieron que solo los libros escritos en hebreo y dentro de un marco temporal específico eran sagrados. Al hacer esto, rechazaron los libros griegos que los cristianos ya consideraban parte de su revelación. Por lo tanto, la Biblia cristiana comenzó su vida con una lista de libros más larga que la Biblia judía. Este conflicto no fue solo teológico, sino político. ¿Quién tenía el derecho de definir la palabra de Dios? Los cristianos argumentaban que la autoridad se había trasladado a la iglesia, mientras que los rabinos defendían la pureza de la tradición hebrea. Esta es la razón por la cual, hasta el día de hoy, las Biblias católicas y ortodoxas tienen más libros que las Biblias judías. Capítulo 3. El Nuevo Testamento y el filtro de la verdad. Pasamos ahora al nacimiento del Nuevo Testamento, un periodo de creatividad literaria explosiva, pero también de gran peligro. Tras la ascensión de Jesús, sus seguidores no sintieron la necesidad de escribir nada, esperaban su regreso inminente. Sin embargo, cuando la primera generación de apóstoles empezó a ser martirizada, la iglesia entró en pánico. La memoria viva se estaba apagando y era necesario registrar los hechos antes de que se distorsionaran. Entre los años 50 y 100 después de Cristo, se escribieron las cartas de Pablo y los 4 evangelios. Pero a medida que el cristianismo se extendía, empezaron a aparecer evangelios alternativos. El movimiento gnóstico, una mezcla de filosofía griega y misticismo, empezó a producir textos como el Evangelio de Felipe o el Apócrifo de Juan. Estos libros no eran solo diferentes, enseñaban que el Dios del Antiguo Testamento era un ser malvado y que Jesús no tenía un cuerpo real. La iglesia tuvo que reaccionar para no disolverse en el caos. No hubo un comité central que censurara libros. Fue un proceso de supervivencia del más apto. Las comunidades empezaron a comparar qué libros se usaban en Roma, en Éfeso y en Antioquía. Si un libro solo aparecía en una pequeña secta de Egipto y contradecía lo que las otras iglesias enseñaban, se descartaba. Se establecieron 3 criterios de hierro: apostolicidad, ortodoxia y catolicidad. La apostolicidad exigía que el autor fuera un apóstol o alguien directamente vinculado a uno, como Lucas, compañero de Pablo. La ortodoxia exigía que el contenido no contradijera la regla de fe transmitida oralmente. Y la catolicidad significaba que el libro debía ser usado universalmente por todas las iglesias principales. Fue un filtro riguroso que dejó fuera a cientos de textos que hoy llamamos apócrifos. Un ejemplo fascinante es el libro de Apocalipsis. Durante mucho tiempo fue sospechoso en Oriente porque los grupos heréticos lo usaban para justificar visiones extremistas. De igual manera, la carta a los hebreos fue cuestionada en Occidente porque no se sabía con certeza quién la escribió. Al final, estos libros fueron aceptados no por decreto, sino porque su profundidad espiritual
y su uso constante en la liturgia terminaron convenciendo a la mayoría de los obispos. Capítulo 4. El mito de Constantino y la realidad imperial. Llegamos al siglo IV, un momento que la cultura popular, impulsada por novelas como El Código da Vinci, ha distorsionado por completo. El mito dice que el emperador Constantino, tras su conversión, convocó el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo para inventar la Biblia, elegir los libros que le convenían y quemar los demás para controlar el Imperio Romano. La realidad histórica es mucho más aburrida, pero más interesante. Las actas del Concilio de Nicea existen y no mencionan el canon bíblico en ninguna parte. El concilio fue convocado para resolver la crisis de Arrio, quien decía que Jesús era una criatura y no Dios mismo. La lista de libros de la Biblia ni siquiera estaba en la agenda. Lo que Constantino sí hizo fue encargar 50 copias de la Biblia para las iglesias de Constantinopla, lo que aceleró la necesidad de tener una lista estándar. El proceso de cierre del canon fue una confirmación de lo que ya pasaba. En el año 367 después de Cristo, Atanasio de Alejandría escribió su carta pascual anual y en ella listó, por primera vez en la historia, exactamente los 27 libros del Nuevo Testamento que usamos hoy. No lo hizo como un dictador, sino como un obispo que confirmaba la práctica común. El canon se cerró por consenso, no por imposición imperial. Poco después, la Iglesia vio la necesidad de una traducción unificada. El griego estaba desapareciendo en el Imperio de Occidente y las traducciones latinas existentes eran mediocres. El Papa Dámaso primero encargó a San Jerónimo la creación de la Vulgata. Jerónimo, un erudito brillante y de carácter difícil, se dio cuenta de que para traducir el Antiguo Testamento no podía confiar en la Septuaginta griega, sino que debía ir a la Hebraica Veritas, la verdad hebrea. Jerónimo se mudó a Belén y estudió con rabinos, algo inaudito para un cristiano de la época. Su decisión de seguir el texto hebreo lo llevó a notar que los libros griegos deuterocanónicos no tenían el mismo estatus que el resto. Aunque los incluyó en la Vulgata por obediencia a la tradición, fue el primero en llamarlos apócrifos en un sentido técnico. La Vulgata de Jerónimo se convirtió en la columna vertebral de la cultura europea durante 1000 años, definiendo el lenguaje de la teología y el arte. Capítulo 5. La imprenta, Lutero y la Biblia moderna. El último gran capítulo de esta epopeya ocurre con el fin de la Edad Media y el inicio de la Reforma Protestante. Durante siglos, la Biblia fue copiada a mano por monjes en monasterios. Era un proceso lento y costoso. Un error de un monje distraído podía cambiar el sentido de un versículo, y la Iglesia ejercía un control estricto sobre quién podía leer e interpretar el texto, que seguía bloqueado en latín. La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en 1455 cambió las reglas del juego. De repente, la Biblia podía producirse en masa y sin errores de copiado manual. Esto coincidió con el Renacimiento y el auge del humanismo, cuyo lema era ad fontes, ir a las fuentes. Los eruditos ya no querían leer la Vulgata latina, querían leer el hebreo y el griego originales. Martín Lutero, un monje agustino, utilizó esta nueva tecnología para lanzar su reforma. Al traducir la Biblia al alemán, Lutero se enfrentó de nuevo al dilema de los libros de la Septuaginta. Basándose en los comentarios de San Jerónimo y en su propia teología de que solo la Escritura es la autoridad, Lutero decidió que los libros que no estaban en la Biblia hebrea no debían tener el mismo nivel de autoridad doctrinal. Lutero incluso tuvo dudas sobre el libro de Santiago, al que llamó Epístola de paja, y el Apocalipsis, pero finalmente los dejó en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, movió los 7 libros deuterocanónicos a una sección aparte llamada apócrifos, diciendo que eran útiles para leer, pero no iguales a las Sagradas Escrituras. Esta fue la primera vez en 1500 años que una parte importante de la cristiandad recortaba el canon. La Iglesia Católica respondió con el Concilio de Trento, 1546, declarando oficialmente que la Vulgata y todos sus libros, incluidos los deuterocanónicos, eran sagrados e inspirados,
bajo pena de excomunión. Así, la formación de la Biblia llegó a su fin con una división permanente. La Biblia de 73 libros para los católicos y la de 66 para los protestantes. Lo que hoy tienes en tu smartphone o en tu mesa es el resultado de este largo viaje de fe, política, lingüística y tecnología. Al final queda claro que la Biblia no es un artefacto estático que cayó del cielo. Es, en cambio, el resultado de una colaboración humana y divina que atravesó desiertos, guerras y revoluciones. Es un libro que fue formado tanto por la pluma de los autores como por la decisión de las comunidades que decidieron qué textos valía la pena preservar a costa de sus vidas. Cada vez que alguien te diga que la Biblia fue un invento de un emperador en el siglo IV, puedes recordarle que para esa fecha los textos ya llevaban siglos circulando, siendo citados y transformando vidas en todo el mundo conocido. Si te gustó este contenido, dale a like, suscríbete para no perderte nuestros próximos documentales sobre historia y religión. ¿Qué parte de este proceso te sorprendió más? ¿Crees que la Biblia debería incluir los libros que se quedaron fuera? Te leo en los comentarios para seguir el debate.